¿Cómo es tu lengua? ¿Qué sale de tu boca? Los veía a ustedes cantar, alabar, yo también lo hacía. Alababa y cantaba el nombre de Dios, pero yo quiero hacerte esta pregunta en esta tarde. ¿Qué sale de tu boca? ¿Malas palabras? ¿Albures? ¿Chismes? ¿Críticas? ¿Murmuraciones? ¿Apodos? ¿Griterías? ¿Mentiras? Y por eso lo importante de esta tarde no es lo que le está diciendo Dios a la persona que está junto a ti, sino a ti misma, a ti mismo. ¿Cuántas veces el Señor ha estado trabajando en tu vida? Y vemos nosotros cómo el Señor Jesucristo trabajó durante 3 años en la vida de cada uno de los discípulos. Tuvo un grupo de 12 personas y después apartó a un grupo y escogió a 70 personas. Y de manera simultánea los estuvo discipulando y preparando y capacitando durante 3 años. Y es impresionante cómo Pedro, en el último momento, en donde debería de haber demostrado lo que había hecho Dios, donde Pedro tuvo la oportunidad de demostrar el trabajo que había estado haciendo el Señor Jesucristo durante esos 3 años, esa noche fue la noche de la graduación de Pedro. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos graduado en momentos muy críticos para con Dios? Y entonces conocemos la historia y dice la Biblia que a Pedro se le reconoció por la manera en la que hablaba. A Pedro se le reconoció por la manera que hablaba, porque hablaba como los que andaban con Jesucristo. Y eso es lo que dice la Biblia. Dice que una mujer le señaló y dijo: tú hablas como los que andaban con el maestro. Y entonces Pedro, en la última, dice la Biblia que empezó a sacar de su boca malas palabras, empezó a maldecir. Y ahí nos damos cuenta como el mismo Pedro, al escuchar el canto del gallo, descubre que había reprobado el examen final. ¿Y todo por qué? Porque en su corazón había miedo. En su corazón había tanta presión y tantos prejuicios que salieron por su boca esos prejuicios. Y lo vemos en el mismo Pedro declarando en la primera carta del apóstol Pedro, diciendo que nosotros hemos recibido una salvación, un premio, un galardón, un regalo no heredado de nuestros padres. ¿Por qué? Porque Pedro vivió en una infancia llena de muchos temores y de muchos prejuicios, y duró cierto tiempo hasta que tarde o temprano tuvo que salir de su boca sus frustraciones, sus complejos, sus prejuicios, y entonces eso mismo lo traicionó. ¿Qué hay en tu boca? ¿Qué sale de tu boca? ¿Malas palabras? Y vemos nosotros aquí como la misma carta de Santiago nos dice: ¿cuántos de nosotros cantamos y después salimos y maldecimos? Lamentamos la mamá al que se nos cierra, y si no es con el claxon es con la boca, y si no es con la boca es con el claxon. Albures. Hay personas que todo, absolutamente todo lo toman en un doble sentido, y abusan más de los que no saben este tipo de lenguaje y se burlan de ellos. Es impresionante cómo la Biblia nos dice que la juventud viene acompañada con la necedad. Y a veces los jóvenes son necios. ¿Y cuántos de los problemas entre jóvenes se han caracterizado por chismosos, por chismosas? Es que yo no quise decir eso, pero lo dijiste. Y entonces le damos lugar. ¿Y qué es lo que estamos demostrando? Estamos demostrando nuestro nivel espiritual, nuestro nivel moral, nuestro nivel de carácter, nuestra madurez. ¿Por qué? Porque con esas palabras y con esas actitudes demostramos qué es lo que hay en nuestra boca. Críticas. Nos encanta criticar.
nos encanta criticar cómo se viste, cómo habla, cómo se expresa, dónde vive. Nos encanta estar criticando y a veces hasta nos sentamos y casi cuando están todos, está el nido de víboras juntas, y no solamente mujeres, porque yo quiero decirle que también los hombres somos bien chismosos, pero chismosos. Y llega un momento en que está todo el nido de víboras juntas y entonces como que no saben qué hacer. Y de repente, bueno, pues sálgase alguien, ¿no?, para hablar de él. Y pareciera mentira, pero es cierto. ¿Cuántas veces nosotros hemos destruido un ministerio, una relación, por una murmuración? Por una murmuración. El día de ayer estábamos nosotros entrando al estacionamiento de Bellas Artes, y venía pasando por el Parque de la Alameda un miembro joven de esta congregación, y venía con una compañera, no es cristiana, venía con ella, y venían los dos platicando como cualquier persona que viene en la calle platicando con otra persona. Y no lo alcanzamos a saludar porque fue cuando volteó y de repente le digo a mi esposa: mira, fíjate, ¿quién va ahí? ¡Ay! Y ya se siguió. ¿Qué hubiera sucedido si yo empiezo a decir, murmurando, es que los vi tomados de las manos? Y cuando lo veo, le digo: hola, hijo, ¿cómo estás? Hoy lo veo en la mañana, le digo: ¿cómo estás? Bien. ¿Qué crees? Le digo: te vi en la Alameda. ¿Cómo pasa? ¿Y por qué no me gritó? ¿Por qué no me dijo hola? Le digo: porque te vi muy rápido. Pero fíjate, su respuesta no fue ¿sí? No. ¿Cómo? ¿Y por qué no me gritó, Paz? ¿Por qué no me saludó? Le digo: es que fue muy rápido. Pero ¿cuántos de nosotros por murmuraciones podemos destruir la vida o el ministerio de una persona? ¿Y todo por qué? Porque no tenemos una lengua íntegra. Apodos: griterías, mentira. Es impresionante cómo la gente se vuelve mitómana, se cree sus propias mentiras, se las cree. Nosotros teníamos en un lugar donde yo trabajaba una compañera que se llamaba Rosario, y todos le decíamos Chayo. Y llegábamos todos: oye, ¿qué hiciste el fin de semana? No, pues ¿qué crees? Que me fui a Querétaro. Y llegaba Chayo y decía: yo también conozco Querétaro. Y oye, ¿dónde te fuiste en las vacaciones? No, ¿qué crees? Me fui y estuve aventándome en paracaídas. Y llegaba Chayo: yo también me he subido a los paracaídas. Ella había hecho todo. Así es que un día nos confabulamos y dijimos: ¿no ha llegado Chayo? No ha llegado la Chayo. Ok. Y entonces dice uno de ellos: te voy a preguntar a ti, fulano, ¿dónde fuiste? Y tú vas a decir que fuiste a manejar un carro de carreras y que estuviste en la pista corriendo con un auto de carreras. Sale. Y llega Chayo: ¿qué vale? ¿Cómo están? Bien. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo les fue el fin de semana? A ti, fulano. No, ¿qué crees? Que me subo en un auto de carreras y estuve corriendo. Y Chayo: yo también me he subido y he corrido autos de carreras. Y llegó un momento en el que empezamos a ponerle el apodo al metiche, y ya decíamos: ay, Chayo, y ay, Chayo. ¿Y cuántas personas viven rodeadas de mentira, aún en medio del pueblo de Dios? Juicio, palabras de derrota, porque no solamente son cosas que agreden a los demás, sino también salen de tu boca palabras que te agreden a ti mismo. Derrota. Me decía un hermano hoy en la mañana: pastor, mira, ¿qué crees? Quiero decirte que ya no me están molestando en los del banco para que pague mi tarjeta. Y pero ¿qué va a pasar? Y si llegan ahorita o llegan en esta semana y se meten a mi casa y me embargan. No te van a embargar, pero es que si lo hacen, no te lo pueden hacer. Tiene que pasar esto pero es que si llegan pues van a llegar, te van a embargar, te van a quitar todo, te van a sacar. Y no vayas a tocarme a mi casa. Punto. ¿Por qué? Pedid y se os dará.